Ok, autores, gracias por estar aquí. Sin querer salió un tema, ¿no? Un tema bonito, un tema que poco se está hablando y esto va a ser mucha tendencia. Acuérdense de mí, porque poca gente ya no va a querer hacer coronas anteriores porque no quiere estar mucho tiempo con el paciente, ¿no es cierto? Entonces creo que la caridad palatina va a ser una alternativa y una alternativa económica también, una alternativa para el paciente que te va a decir, doctor, y no tiene algo que me ofrezca menos desgaste. Y ahora vamos a hablar cuándo caridad palatina y cuándo una corona, ¿no es cierto? Que eso también es importante tener claro cuándo corona y cuándo caridad palatina. ¿Ok? Déjenme buscarlo a Gustavo. Debe estar por ahí. Vamos a ver, Gus. Aquí está, ya lo encontré. A ver si nos aceptas la transmisión. Estamos iniciando 8:55. Vamos, ¿dónde estás? Me ha gustado, espérate que lo busco. Gus. Se me perdió. Vamos a ver. Gustavo. Aquí está. Mm, 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 mm. Aquí está. Y hermano, Ahí estamos. estaba, se había perdido. Ok, todos estamos consideraciones para laboratorio, ¿no es cierto? Porque si no nos comunicamos bien con laboratorio, entonces todo esto se cae, ¿no? Y mucha gente se ha desilusionado de las caídas palatinas, era por la mala comunicación, ¿no? Ese es uno de los temas. Ujú. Entonces nos estaban mostrando sobre que Sí. no hay que imitar una anatomía que está en la cabeza como estábamos acostumbrados, ¿no? Esa anatomía creo que no es la adecuada, ¿no? Y nosotros tenemos que guiar esto, ¿no? Porque este es uno de los que hemos visto, laboratorio a veces se olvida que tiene que compensar, por eso es importante que usted le diga, mira, este espacio lo vamos a dividir entre superior e inferior, o de repente especificar, solamente va a ser superior. Por eso una de las reglas, doctores, es que, escúchenme, nunca el punto B debe estar a la misma altura del punto A, ni el punto B puede ir más lejos del punto C. Ujú. Ojo, nunca el punto B debe estar a la misma altura del punto C. ¿Ven? Eso no está en la regla, ¿no? Entonces, Gus, nos estabas mostrando sobre los rebordes. Sí. Entonces acá es un buen ejemplo justamente lo que se mencionaba del modelo seccionado, porque si aumentamos de manera muy significativa el superior, yo diría, ok, le quito un poco de cera al superior y lo compenso con el inferior. Pero ahí hay que evaluar la posición del borde incisal inferior, porque puede ser que ya esté a tope con el labio. Hay que recordar que el incisivo inferior es una pieza dentaria que con el tiempo o con la edad más bien se expone más desde un punto de vista dentolabial, ¿no? A diferencia del superior, que normalmente se desgasta y la laxitud del tejido blando, en ese caso del labio, cae y tapa la exposición del incisivo superior. Acá normalmente hay una extrusión Una extrusión, claro. compensada y de repente puede ser que esto esté a tope o a veces en algún caso tenemos que desgastarlo. Entonces, casi en la gran mayoría de los casos
trabajamos solo en el superior o muchas veces, o muy pocas veces, perdón, en el maxilar inferior. Sí, Entonces acá, muy poco. ¿no? Ahora, yo creo, ¿sabes qué? Yo creo, doctor Gustavo, que esta parte yo creo que el clínico es el que tiene que no hacer un encerado espectacular, pero por lo menos darle el camino al laboratorio, ¿no? Agarrar un poquito de cera, mientras que está por enfriar, golpea el articulador y marca los puntos. No pienso que ese dato sí, sí es. Ya, ya no. ¿Qué pasó? ¿Sentiste el temblor? No. Pósame el teléfono. ¿Ah, sí? No, no. Uy, mi hermano, me dice mi esposa que estaba afuera ya. Chicos, tembló. Sí, sí, sí. Digo, qué raro. Bueno, chicos, ya estamos, no, ni cuenta. Fue un pequeño temblorcito. No, no, no. Bueno, entonces está muy claro. Primero, la cera tiene que ir relacionada al punto BCE, ¿no? En este caso, donde va a estar el contacto. No sobrepasar el perfil de emergencia, ¿no? No sobrepasar. Si por ahí vemos que, no, doctor, está sobrepasando, pues habría que evaluar bien si la cantidad de espacio que se ha generado de repente es mucha y haya que disminuirlo, ¿no? O De de todas maneras. repente laboratorio movió el pin, ¿no? Eso también suele pasar. O sea, a Sí. veces uno laboratorio está en la parte de la cerámica y el equipo es el que... Por eso es que es importante, doctores, juntarse con laboratorio para que quede claro el protocolo. Por eso nuestra sugerencia es que por lo menos inicie esta parte del encerado, ¿no? Y segundo sería el ángulo de oclusión, no muy cerrado ni muy abierto, ¿no? Esta parte es vital también, porque si es muy cerrado, todo ese bisacril se va a romper para el día siguiente. Sí, o sea, ahí hay que recordar bien que lo que se agregue de material, en este caso de cera, no es para generar desoclusión posterior. Porque no todos los pacientes requieren de una guía canina, por ejemplo, ¿no? En el caso de los caninos. Eh, en el caso de los incisivos, como muestra ahí, yo quisiera acá mostrar esto, ¿no? Yo creo que esto es lo interesante de la parte ahora BA, ¿no? Del punto Claro, B, la parte BA. ¿no? BA, buscar que el movimiento que se genere en el articulador, para que obviamente en la cera esto sea en la boca, perdón, sea transferido, es que el movimiento tiene que ser suave, ¿no? No tiene que ser interrumpido, tiene que ser amplio. Entonces, esta característica es importante porque si el movimiento es amplio, indirectamente está diciendo que los rebordes marginales no tienen que ser marcados, ¿no? No tienen que ser marcados. Para que exista un movimiento amplio, los rebordes marginales no pueden ser muy marcados. Y además, corto, no necesariamente como está la imagen, ¿no? Un movimiento largo de desoclusión muchas veces puede contribuir a, a incluso sintomatología muscular. A veces fractura solo el material, pero en algún escenario distinto también puede provocar alguna sintomatología, ¿no? Entonces yo creo que estas tres características del movimiento ayudarían mucho. No solamente, bueno, en el articulador quizás solo podemos hacer este movimiento protrusivo, que es más controlado, pero cuando está el bisacril en boca sí hay que hacer un movimiento protrusivo y que regrese, ¿no? Para controlar también, Claro. para controlar la vuelta. Yo creo que el ejemplo que les puede ayudar mucho, doctores, porque puede pasar que el over, el overjet final está bueno, pero el reborde marginal muy corto, o sea, con mucha anatomía y al final es lo mismo que nada, ¿no? Entonces, imagínense que la mandíbula, lo que dice Bailati, ¿no? Es el auto y el maxilar superior es la cochera, ¿no? Tiene que haber una armonía, ¿no? No puedes tener un auto y la cochera cerrada, ¿no? Hay mucha posibilidad que te choques. Tampoco sería justo que tengas pues una cochera muy abierta y el auto pequeño, ¿no? Creo que la idea es que sea proporcional la mandíbula con el maxilar para que en el movimiento de masticación, ojo, no en el movimiento de lateralidad, que es el error que todo el mundo piensa, ¿no?
la guía anterior es para que guíe la mandíbula en el movimiento del ciclo masticatorio. Es ahí donde tiene que poner a prueba, porque usted puede, con una férula puede devolver la desoclusión, ¿no? Más nos interesa a nosotros la parte del ciclo masticatorio, ¿no? Que es algo que hay que alimentar al este nuevo chip, ¿no? Que la guía anterior es para la masticación y no tanto para la desoclusión. Sí, en ese caso, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Dónde habría más este problema de la cochera? En este caso, ¿no? Claro. En este caso, la cochera está muy cerrada e impide que el carro entre, ¿no? Mientras que acá hay más libertad, ¿no? Obviamente hay guías que ya ni funcionan, como el 2.1, por ejemplo, eh, porque esta angulación contribuye con la eficiencia también de corte. Los incisivos sirven para cortar, ¿no? Acá tengo yo el ejemplo de la cochera, ¿no? Ese es mi carrito, ahí está, Ah, buen carrito, hermano. ¿no? Proporcional al garaje, ¿no? Eh, y acá no hay proporción, ¿no? O el garaje es muy corto y siempre va, cada vez Sí, que el la carro sirve, posibilidad de... siempre. O que más bien sea muy abierto y más bien existe una ineficiencia, ¿no? El paciente le va a costar cortar los alimentos, que también Un escenario es, válido, pero es un escenario válido en el sentido de que muchos pacientes vienen diciendo, oye, no muerdo y siento que no corto, ¿no? Eso es cuando ya abrimos mucho, claro, mucho, claro. ¿no? Entonces, mire lo importante, doctor, es la comunicación con laboratorio. Salvo que usted encere, ¿no? Es distinto, pero creo que el que menos, porque el laboratorio mucho tiempo se encargó de encerar bonito vestibular y Palatino no le dio ni importancia, ¿no? Ahora, ¿por qué nos preocupa Palatino? Acuérdense, Palatino puede pasar a ser técnica de la silicona inyectada, ¿no? De la resina flow inyectada. Entonces, por un tema de presupuesto, el paciente dice, doctor, no me alcanza. ¿Qué posibilidad tengo yo? La silicona transparente la perforamos, inyectamos resina fluida. Entonces, la silicona transparente va a copiar la cara palatina con la anatomía correcta. Por eso hoy nos preocupa mucho Palatino. Antes quizás no tanto, ¿no? Porque en el camino de la corona se hacía Palatino. En este caso vamos a copiar el encerado. Bueno, acá aprovecho también para mencionar esto de el clásico de los pacientes, ¿no? Cuando el paciente dice, incluso hay un meme de eso que yo lo vi la otra vez y después quise buscarlo y no lo encontré, que fue, el paciente viene diciendo, doctor, se rompió mordiendo el pan mojado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese es un clásico, creo, de los pacientes cuando vienen con un problema de alguna fractura, de alguna restauración, normalmente más ligada, lo he visto, a restauraciones. ¿Por qué pasa esto? Es válido que el paciente te diga, oye, pero se rompió mordiendo algo muy suave, es totalmente válido y no necesariamente un alimento blando no indica fractura, no tiene nada que ver la consistencia del material. ¿Por qué lo menciono esto? Y acá vamos a hacer un recuento acá, ¿no? Si yo le digo a mi paciente que haga protrusión, ¿no? Que haga protrusión, va a ser una protrusión. En este caso, la protrusión normalmente está comandada por los incisivos, por ejemplo, y va a haber una desoclusión posterior. Para que se dé este mecanismo de protrusión, el fascículo inferior del pterigoideo lateral, de manera bilateral, en este caso, ¿no? ¿Listo? El interior. Tiene que contraerse, ¿no? Fascículo inferior del pterigoideo externo lateral, pero de los dos lados se contrae, porque su inserción fija es en esfenoides, en pterigoides, y el cuello del cóndilo lo jala. Y al jalar, entonces la mandíbula ofrece un movimiento protrusivo, ¿no? Que es algo muy simple. Pero acá tenemos más bien la incisión, que es cuando el paciente va a cortar un alimento, Y hace ¿no? una pequeña retrusión, claro. Y hace más bien un movimiento que le decimos movimiento centrípeto. Acá más bien el movimiento es centrífugo, es hacia afuera, centrífugo, y acá es más bien centrípeto. Que
que el hecho de que el movimiento sea centrípeto, aquí la guía centrípeta está dada por la cara palatina, ¿no? Te indica dónde la mandíbula tiene que cerrar. Y para que exista un cierre, sabemos que existen músculos elevadores. ¿Cuáles participan en la incisión? El macetero, el fascículo profundo y el temporal, fibras posteriores, Que además ayuda. adicionados de manera sinergista, en este caso, por el fascículo superior del pteriodeo lateral. Entonces, existe mayor actividad muscular en incisión y menor actividad muscular en protrusión, ¿no? Es Existe una por gran eso que, diferencia. totalmente es por eso que la prueba debe ser en la masticación, ¿no? Cuando estemos con los provisorios, cuando estemos con el mocap, la prueba debe ser con el chicle, como dice Bailati, ¿no? Porque todo el mundo va a pasar la prueba de la protusión. Totalmente. Todo el mundo va a decir, sí va. No, pero ese movimiento, existe la de programación anterior, ¿no? La fuerza muscular es menos. Claro. Acá, por ejemplo, es importante señalar que normalmente en la protrusión, miren, si pueden ver, no hay contacto posterior, ¿no? Normalmente eso es lo que aprendemos en oclusión, ¿cierto? No hay contacto posterior, pero cada vez que el incisivo inferior se desplace por la cara palatina y llegue hacia el borde incisal, en el borde incisal, lo que decimos bis, es la zona de menor actividad muscular, ¿cierto? Muscular, Normalmente claro. de MI a bis va descargándose el músculo hasta el bis. Pero acá es totalmente al revés. Primero que no hay desoclusión posterior, porque hay guías aquí que pueden ver en el sector posterior para que el alimento vaya hacia atrás. Y la zona de mayor fuerza para que se corten los alimentos es hacia el bis. Mientras que acá no es en el bis, si no es en MI, acá es al revés. Entonces, si el paciente va a morder algo, ¿no? Perdón. Si el paciente va a morder algo, aquí, ¿no? Va a abrir la boca y cuando va a cerrar, el cierre se da justo aquí, ¿no? Inicia, claro. En el Es por borde eso que, incisal. es por eso que el borde incisal tiene esa inclinación, ¿no? Porque Tiene, esa inclinación no tiene sentido en la guía anterior. No sé si has puesto a analizar la inclinación o esa angulación del borde incisal cuando el paciente hace protusión no tiene un sentido. Y tú dices, por eso el laboratorio se lo manda plano. Pero claro. cuando vemos en sentido funcional, es importante. Por eso el borde incisal de las carillas, de las coronas, salen volando, ¿no? Salen muchos chipping y uno no, hasta le echa la culpa a la porcelana, ¿no? Cuando es simplemente la función masticatoria que todo mundo debería conocerlo. Es que existe este bisel y este bisel funcional, ¿no? Está, ¿no? El bisel funcional está. El bisel funcional sirve para cortar. La pregunta es cuando mandamos a hacer un encerado o una carilla, el borde incisal más bien siempre viene grueso, ¿no? Claro. Y el hecho de venir grueso indica una probabilidad de fractura alta. Por eso siempre que estamos ajustando, el paciente no lo siente cómodo porque el laboratorio no te hace un bisel funcional. Entonces, y cuando los desgastamos justo en esta zona, que si no generamos un espacio suficiente, esta es la zona de mayor chipping que se le dice a la fractura de cerámica a este nivel, ¿no? Claro, más que si algo comió. Ahora, Gus, por ahí hay unas preguntas que yo reviso. ¿Dónde podríamos nosotros tener control de estas variables? Porque es al final, doctor, lo que usted está mencionando está súper, pero quiero algo más práctico, algo más práctico. ¿Sabes dónde yo lo veo todo esto? Aquí. Ahí es donde tú puedes tener una idea de lo que va a venir, ¿no? Porque con el jig tú puedes trabajar palatino, dando bisel, dando un poco de cómo va a ser tu reborde. Por eso pienso que el jig es una técnica que te va a ayudar a tener una idea del encerado, una idea del grosor de la carilla palatina, el espacio que tú estás creando y la compensación
cuánto arriba, cuánto abajo, ¿no? Claro, y si más o menos hacemos un sumario de todos los jigs que hemos hecho, muy difícilmente nos vamos en más de 3 milímetros, ¿no? Porque más de 3 milímetros tendríamos una configuración anatómica Sí, muy tosca, ¿no? muy marcada, claro, claro. Además que perderíamos overbite en caninos, definitivamente. Sí, y eso hemos visto que en el jig, cuando armamos jig la clase pasada, el canino es vital, ¿no? Podemos estar manejando la dimensión vertical con resinas, colocando cómo quedaría la anatomía del canino y así vamos controlando el grosor de la dimensión vertical, ¿no? Claro. Entonces, mire, doctor, mire qué bonito. A veces uno piensa que la carilla palatina solamente es agarrar y pegar. No, no, esto, nos gustaría que sea así, ¿no? Pero esto requiere un poquito más de control oclusal. Entonces, algo más para consideraciones para el Encerabus, ya para pasar al tratamiento. Sí, justo ahí voy con esto. Ahí. Eh, bueno, acá es importante también conocer el borde incisal inferior, ¿no? Porque muchas veces el borde incisal puede venir con esta configuración de bajo y grueso. Entonces, Claro, claro. adicionado a un probable apiñamiento dentario inferior que impide que este movimiento sea corto, suave y amplio. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que muchas veces también, además de generar este bisel funcional, ¿no? Hay que También hacer un tenemos pequeño retoque. un pequeño retoque un pequeño retoque en el borde incisal inferior, porque si el borde incisal se erupciona, se vuelve más ancho, entonces yo tengo que devolver esos biseles de corte, ¿no? Lo que podríamos decirle como biseles de corte, ¿no? Porque la zona anterior en masticación sirve para cortar, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría que considerar muchas veces un remodelado del yeso o de repente un remodelado, una meloplastía ya en boca cuando el paciente está con el bisacril, ¿no? Claro, para que no se facture, ¿no? Entonces, mire, doctores, mire, por eso si vemos, ¿por qué nos gusta mucho la clasificación de la doctora Bailati? Porque aparte nos ayuda mucho con el diagnóstico, ya nos propone la alternativa de tratamiento, ¿ven? Esa es una ventaja. Y si se dan cuenta, el borde incisal no lo hace plano, ¿no? Como otros gráficos. Ella le da cierta angulación. Por eso creo que esta es una ayuda tremenda, el manejo de la clasificación AC de la doctora. Entonces, viene el encerado, analizamos, hacemos el mock-up, y es ahí donde aparece ya el nombre de la técnica sándwich, ¿no? Es ahí donde por primera vez se habla de la técnica sándwich porque uno pone la carilla palatina y esta es una foto de Santi, una foto para mí una de las mejores que hemos visto, que puede quedar solamente con carilla palatina, ¿no? Sí. Entonces, una cosa que la gente se confunde es la técnica three-step o tres pasos con la técnica sándwich, ¿no? O sea, son dos cosas. La técnica three-step solamente queda en carilla palatina, ¿no? Solamente queda en carilla palatina. Más la técnica sándwich es cuando vas a abarcar vestibular. ¿Y por qué abarcas vestibular? Porque lamentablemente la estética no acompaña, ¿no? Esta es una curva de aprendizaje. Entonces, ese es un riesgo que hay que tomar en cuenta. A veces, esta interfase de la cara, ¿no? Esta interfase, si uno no lo maneja, puede quedar así, ¿no? Por eso aparece la técnica sándwich, ¿no? Para poder mejorar la estética vestibular. Y si la economía lo permite, ¿no? Porque también es otro problema. Esto nos gustaría que todo sea técnica sándwich. Entonces aquí viene la pregunta, Gus. ¿Cuándo técnica sándwich y cuándo full vinil? Porque esto para mí está ligado a la guía anterior. No, mucha gente escucha, ¿no? Yo prefiero la full vinil
¿Por qué hay menos interfaces? Creo que la respuesta sería, depende de la guía anterior, ¿no? Si la guía anterior no está con el eje correcto, te va a salir una cara palatina muy marcada y no te vas a tener espacio para vestibular. Yo creo que la decisión entre cuándo corona y cuándo técnica sándwich también tiene que ver mucho con la guía anterior. ¿No? ¿Tú qué opinas de eso? Sí, bueno, en relación a la comparación que se hace con la full vinir, es importante también entender que en el full vinir, ¿no? Porque por ahí también hay algunas restauraciones que le llaman en tipo B, ¿no? Tú Que el pibe, o doctor claro, la ahí, técnica taco también que le llama. o taco, ¿no? Porque en el caso del taco, no se toca proximal, ¿no? No se toca proximal, ¿no? Es como un taquito que va así, pero en el full vinir sí tocamos proximal. Claro, Entonces, por el eje de inserción. por el eje de inserción, o sea, va a ser muy importante el eje de inserción, va a ser muy importante la integridad de los contactos proximales también. Si existe algún grado de apiñamiento considerable, porque si hay un apiñamiento, la caría palatina más bien no contribuye de manera favorable para la higiene, ¿no? También no decimos un caso alineado, pero por lo menos que no exista un apiñamiento marcado. La presencia de restauraciones clase 3 o restauraciones proximales. Y definitivamente, ¿cómo está el soporte posterior, ¿no? ¿Cómo estaría nuestro soporte posterior para poder porque si no hay soporte posterior adecuado, toda la fuerza Se lo va a en estar, anterior. se va a ir en anterior, ¿no? Entonces, no podemos tampoco, por eso hay un límite de esta rehabilitación oral adhesiva en que no puede ser tan edéntulo, porque si no se sale del parámetro y ya empiezan a influir otras variables, ¿no? Como son las brechas edéntulas, como son, en este caso, la fuerza, la posición de los dientes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, por eso es difícil que cuando alguien dice, doctor, ¿pero qué prefiere usted? ¿Full vinil o carilla palatina? Yo pienso que son dos cosas distintas, ¿no? No, o Ujú. sea, la, el diagnóstico te va a decir qué es el mejor camino, ¿no? De hecho, que si hay presencia de diastemas, la caría palatina no tiene razón de ser, ¿no? Yo diría que la caría palatina va a funcionar bien cuando el encerado y el diagnóstico te permite una buena configuración, cuando hay contactos interproximales íntegros, ¿ok? Y una cosa que sí hay que siempre que sea indirecto en la medida que puedas, ¿no? Porque va a ser más sencillo Claro. trabajar el pulido, que porque ya viene pulido, retiro de agente cementante más sencillo. En cambio, cuando uno se hace la técnica inyectada, que es una alternativa, pero es más laboriosa, eso hay que decirlo. Cuando uno hace la técnica inyectada con resina fluida, que por ahí alguien preguntaba, doctor, ¿y qué tipo de resina? La que quieras, la resina que tú quieras, pero tenga en consideración que tiene que sacar todos los excedentes porque si no a nivel cervical eso va Sí, a ir sí, en sí. contra más bien, ¿no? Entonces a veces lo indirecto por facilidad clínica es mejor, por facilidad clínica, retiro de agentes cementantes sobrantes, eh, pulido, en cambio con la técnica de la resina inyectada, el pulir es un problema, ¿no? Llegar a pulir el ángulo cérvico-mesial o cérvico, ese lado es el más crítico para poder pulir. Más aún si hay un Entonces, poquito de apiñamiento, ¿no? sí, sí, más complicado. Entonces, de repente, a nivel vestibular se ve bonito y cuando pasamos del espejito a palatino, la papila está inflamada, así, ¿no? Eso lo hemos visto mucho, ¿no? Y hay que reconocer que una cosa es corona fulminil, una cosa es caría palatina y otra cosa resina inyectada. Resina inyectada, ¿cuándo yo me aventuraría? Cuando el desgaste es fuerzas, porque, y palatino está íntegro, entonces tu resina no va a ir hacia cervical. Si es por erosión, es mejor una indirecta pura, caría palatina pura. Y si hay diastemas, hay apiñamiento, es mejor, lamentablemente, una corona fulminil, ¿no?
O si vemos que el diente estructuralmente ya tiene muchas restauraciones con resina, por ahí que puede ser no vital, el color no es tan favorable, ¿no? Hay condiciones que también te llevan al full veneer, ¿no? Porque en full veneer hacemos o trabajamos ya un material cerámico, ¿no? En el Claro, caso sí. de las carillas palatinas, seguimos en el mundo de las resinas aún, pero ya en full veneer muchas veces ya saltamos al material, en este caso de silicato de litio, ¿no? Claro, claro. Entonces, para tomar la guía, para que no nos perdamos, para que no nos perdamos autores, ya vamos a llegar a la parte final un poquito. Aguantamos. Ahí está nuestro encerado. El encerado viene del jig, no se olviden. Ahí está nuestro encerado. ¿Ok? Hacemos el mock-up, ¿no? Bien, bien, el mock-up superior e inferior. Entonces ahí está nuestro paciente que llegaba así y ahora llegó acá, ¿no? La vez pasada hablamos sobre cómo determinar si estaba bien esto, ¿se acuerdan? El 16, 17, 18, esas medidas. Miren el overbuy y el overjet, ¿no? Todos los factores que estábamos considerando. Y es ahí donde llega, ¿no? Porque rehabilitamos sector posterior, caries palatina, disculpe, caries oclusal, restauración indirecta parcial, bueno, eso. Terminas de rehabilitar sector posterior, sacas el bisacril y te queda así, ¿no es cierto? Ya te queda para la caries palatina. Entonces, algunos preguntaban, ¿qué hacemos con esa dentina expuesta que ha sido erosionada? Creo que la respuesta es obvia, ¿no? Busque, ¿qué hacemos con esa dentina ya? Ya estamos en tratamiento. Claro, definitivamente tenemos que sellar la dentina expuesta, ¿no? Eso, creo que la respuesta es a la Es pregunta. obvia. Estoy tratando de responder las preguntas que nos hacían. Doctor, ¿y qué hacemos con esa dentina que ha sido sellado dentinario, no? ¿Y cuándo tú crees que deberíamos retocar la cara palatina o tallar o prepararla? Bueno, una primera posibilidad es quizás, así como trabajamos con matrices vestibulares, podríamos trabajar previo al aislamiento, obviamente, para poder evaluar de manera más adecuada el asentamiento, una matriz palatina para ver el espacio, ¿no? Lo otro es que si toda restauración de por sí va a traer una configuración plana o convexa, la cara, en este caso palatino, tiene que tender, tiene que ir a una tendencia de cara cóncava, ¿no? No Claro, o no puede haber cara convexa, digamos. Buscamos también que sea totalmente regular, ¿no? Todo el cabo superficial sea bastante regular. Y bueno, eso lo que le diríamos, esa lisura de superficie, lo devolvería en este caso el adhesivo de alta carga como el FL, o también podría ser una flow, ¿no? Una resina claro, fluida, como un build-up, ¿no es cierto? Como un, como como un un, vidrio. un build-up. Entonces, hay una pregunta que leí sobre la influencia de la inclinación de la eminencia articular y la cavidad glenoidea. ¿Qué opinas de los determinantes de la oclusión en la cara palatina? Como una pregunta válida, no válida, porque venimos nosotros con estos conceptos, ¿no? Sí, sí, o sea, si vamos a un punto de vista teórico, podemos incluso hasta hacer dibujos bastante gráficos y bonitos, ¿no? Definitivamente no podemos hacer una relación totalmente clínica porque los valores de los articuladores son promedios, primero, ¿no? Trabajamos con trayectorias de 30, pero al final llegan a ser corroboradas en primera instancia en el mock-up, y si vemos que el mock-up pues se fracturó de manera muy rápida o había incomodidad por parte del paciente y empezamos a hacer muchos ajustes de esta cara palatina, que también puede darse, entonces tenemos que tomar una impresión a este mock-up ya ajustado para que el laboratorio pueda más o menos eh, trabajar con esta guía, ¿no? Si queremos hablar de números, bueno, tendríamos que ir ya a un abordaje digital, pero lo que se le llama abordaje digital 4D, ¿no?
que son ya estos dispositivos que se Claro, colocan, no, no, ya ¿no? sería Y espectacular, ¿no? ¿no? Ya te Sí, sí, grafican sí. el movimiento masticatorio. Ahí se puede ver algunos videos, pueden buscar como Mojo, que es una empresa francesa, donde uno hace la cara palatina y con el parámetro y velocidad de movimiento masticatorio, tú puedes lograr una cara palatina que no interfiera con esa guía masticatoria, ¿no? Pero ahí estamos hablando de un nivel, No, no, hay que tener todos los juguetitos. Y yo creo que Circon San también tiene un sistema de eso que, ¿no? Ah, ahí está Daniel Nava, un hermano Roa que también él habla importante, ¿no? El costo biológico en la decisión de caría palatina. Daniel, un saludito, gracias por acompañarnos. Entonces ya tenemos la caría palatina. La pregunta, ¿qué hacemos con esa dentina? Séllela y con una resina fluida, porque la luz llega rapidísimo, puede buscar un eje de inserción, ¿no? Es importante, si usted quiere rellenar esas pequeñas zonas retentivas, puede hacerlo con la resina fluida o con el mismo FL, ¿no? Con el mismo FL. Es muy difícil probarlas, ¿no? Como son expulsivas, es muy difícil ponerlas en boca. Pues muchas veces hemos ahí jugado con glicemia. sí, ahí quizás justamente me recuerdo, un tip muy clínico que habló la doctora Bailati era que el borde incisal muchas veces conviene aplanarlo para que la extensión de la cara palatina tenga un garfio, ¿no? Tenga un garfio como un tope, e incluso esto es muy útil para cuando las restauraciones son fresadas o maquinadas en CAD/CAM, y ayudan mucho o contribuyen de manera más favorable en la inserción. Entonces, porque si no es plano, bueno, como bien lo dice, ¿no? Es tan expulsiva la preparación Claro. que, que interfiere, ¿no? Muchas veces interfiere con el momento de cementar. Hermano, y la pregunta del millón. ¿Qué material lacaría palatina? ¿Resina, feldespática, leucita, bisilicato? Ujú. Yo creo que la biomecánica y la etiología de desgaste, yo pienso que, y por facilidad técnica, resina Capcam, ¿no? Pienso que es la indicada. No sé qué opinas tú. Sí, eh, acá hay algo muy también interesante hablar, es de que muchas veces hemos buscado materiales que tengan el comportamiento mecánico y yo voy a restituir esmalte, pues yo diría, oye, deberíamos usar cerámica, ¿no? Así como hablamos para el sector vestibular o para el sector posterior, deberíamos usar un material que sea lo suficientemente resistente y ofrezca o pueda resistir esta demanda oclusal, ¿no? Pero debemos considerar que el sector anterior es un sector con menor fuerza, en este caso, menor fuerza, eh, y que se podría trabajar la resina sin ningún problema. Incluso la misma tiene un par de reportes de caras palatinas no es en disilicato, es en leucita. Lo que más hay es en leucita, pero la leucita se utilizó primero porque es en CAD/CAM, hay inyectada, pero hablo básicamente en Prescat. Y segundo porque es un material amigable con el antagonista, ¿no? O sea, digamos que en este caso los caninos inferiores o los incisivos inferiores, pues podrían tener menos desgaste con el tiempo. Pero universalmente hablando, yo creo que la resina terminaría siendo el material de elección para la cara palatina. Definitivamente, en este caso, la menor porosidad, la mayor resistencia de las resinas maquinadas van a ser una gran ventaja aquí, ¿no?
Además que este borde incisal, ¿no? Este borde incisal que llega a ser tan expuesto a flexiones, a estrés, a cambios dimensionales de movimiento, definitivamente debería, sí, me refería a que este borde incisal que es tan expuesto a esfuerzos mecánicos, digamos que sería relacionado más a materiales monolíticos, ¿no? Entonces, la tendencia monolítica para resina maquinada, en este caso, yo creo que va a ser lo mejor, ¿no? Sí, no, no, no. Claro, claro. Ujú. Doc, me dice que no se le escucha, no se le está escuchando. O sea, yo sí le escucho, pero me dicen que no se le está escuchando. A ver, ¿se escucha? Acá nuestro amigo Osling me dice que no se le escucha. Creo que puede activar los comentarios, de repente es por eso. O sea, yo sí le escucho, pero por acá ahí dice no se oye, no, no se oye. No, solo me escuchan a mí, dice. A mí sí. Sí. Ujú. Bueno, incluso justamente vamos a seguir porque el doctor ahí tiene un problema. Vamos a ver si de repente se desconecta y se vuelve a conectar, será. Pero puede ser, no sé. Ok. Algo importante era que cuando uno hace este tipo de ajuste post-cementación de la carilla palatina, nosotros tenemos que buscar esto, ¿no? Intentar buscar un contacto canino bilateral, ¿ok? Eso es muy importante porque cuando no existe este contacto canino bilateral, eh, la mandíbula no es estable. Acuérdense que la función de los caninos es centralización mandibular. Entonces, es importante hacer los ajustes de los caninos para que el movimiento sea repetible, ¿no? Lo que venimos diciendo normalmente cuando trabajamos en oclusión. Eh,
Ok, y para cementar en el último caso, que ya sería la cara vestibular, la carilla vestibular, normalmente las carillas vestibulares se trabajan con materiales cerámicos, en este caso disilicato de litio. El material obviamente se trata con ácido fluorídrico, luego ácido fosfórico, luego trabajamos con silano, ¿no? Eh, pero ya en términos de sustrato, acá tenemos no solamente esmalte o quizás algunas partes de dentina, sino también tenemos un borde incisal de resina, ¿sí? De resina. Entonces, este borde incisal que es de resina debe ser tratado como resina. ¿Cómo se tratan las resinas? La mayoría de estudios o de revisiones sistemáticas hablan sobre el microarenado. Entonces vamos a microarenar esa parte. Hay que tener mucho cuidado con el microarenado porque el paciente tiene que estar aislado. Por ahí hay algunos tips muy interesantes de trabajar con gasa mojada alrededor del paciente, buscar muy buena protección. La ventaja es que el microarenado es no más de 10 segundos, entonces se trabaja esta zona incisal, luego se procede al grabado, se puede grabar sobre resina a manera de limpieza sin ningún problema, de paso estamos grabando también la superficie adamantina en este caso. Una vez que lavamos, vamos a proceder a colocar el adhesivo, ¿no? Normalmente colocamos una capa muy fina de adhesivo y el adhesivo debe también estar en contacto con el borde incisal. Entonces, colocamos adhesivo en toda la zona. Obviamente está aislado esto con teflón. Siempre hacemos la cementación de manera individual. Y cuando colocamos el adhesivo, con mucho cuidado, puede ser con una perita de aire, buscamos que el adhesivo se escurra en toda la superficie vestibular tal cual. Y acá viene una diferencia de dos protocolos que hemos podido ir viendo, ¿no? Algunos dicen, no, vamos a polimerizar el adhesivo y otros optan por polimerizar el adhesivo con el cemento, ¿no? Eh, Nosotros trabajamos más una polimerización tanto del adhesivo como el cemento en una sola, digamos, en un solo paso, en un solo bloque, ¿no? Obviamente tenemos que considerar la intensidad de la lámpara. La intensidad de la lámpara tiene que ser una buena lámpara de polimerización. El tiempo también, normalmente los cementos, en el caso de Variolin Aesthetic, trabaja más o menos en 20 segundos. Entonces hacemos una polimerización de 20 segundos, luego hacemos otra polimerización de 20 segundos y procedemos también a la aplicación de glicerina para polimerizar la capa que ha sido inhibida por el oxígeno, ¿no? Definitivamente podríamos utilizar pinceles, creo yo, sería la mejor manera, a diferencia de microbrush. Los pinceles ayudan mucho, sobre todo en la zona proximal, para retirar los excesos antes de la polimerización. Eh, y por ahí preguntan, ¿por qué se polimerizaría todo junto? Bueno, existe este miedo, digamos, de que si polimerizamos el adhesivo, pues la carilla muy difícilmente a veces pueda sentar. Sin embargo, los adhesivos que se encuentran ahora en el mercado son de película muy fina, ¿sí? Personalmente, en algunos casos, yo sí he polimerizado el adhesivo y luego he realizado la cementación de la carilla, ¿no? Se dice de manera teórica que sería la mejor manera, ¿no? Porque la contracción del cemento jalaría y no al adhesivo y no permitiría una integración micromecánica con respecto al grabado del esmalte. Sin embargo, no hay, digamos, un sustento para esto, no existe un sustento para esto. Eh, lo importante de este paso es siempre trabajar con adhesivos de película fina. Con respecto a los adhesivos, eh, yo creo que podríamos hablar, y que lo hemos conversado con Jason y lo hemos conversado con el grupo, en el grupo que tenemos, siempre los adhesivos podríamos clasificarlos también desde un punto de vista funcional, ¿no? Los adhesivos que son para operatoria, ¿no?
bueno, podríamos ahí trabajar mucho con el grabado selectivo y con adhesivos autocondicionantes. Están los adhesivos para sellado dentinario, donde trabajamos, obviamente, nuestro gol estándar es el Optibond FL para nosotros. Eh, Trabajamos con un adhesivo más bien que tenga una película gruesa y que tenga carga, ¿no? Y para adhesivos de cementación, pues todos los adhesivos tienen que ser de película fina. Entonces ahí tenemos el Heliobond, que es parte del kit de Sintac de 3 pasos, bueno, en este caso 4, porque tiene un paso adicional y de Ivoclar. También estaría el adhesivo de 3M, que es el Scotch Bond multipropósito. Y también en algunos casos hemos hecho la cementación con adhesivos universales porque, bueno, hay adhesivos universales que tienen película fina también, ¿no? Y el color ayuda mucho, ¿no? Sobre todo que estos adhesivos, bueno, no todos, pero muchos ya no tienen tanta concentración de camforoquinona y el adhesivo no llega a ser tan amarillo, ¿no? Por ahí me preguntan, ¿podría ser el Variolin DC, que es el Dual Cure, tomando en cuenta el grosor de la carilla? Teóricamente hablando, se dice que la luz va a llegar hasta 1.5. Sin embargo, casi la mayoría de nuestras restauraciones, carillas vestibulares, muy difícilmente va a pasar de 0.8. Entonces, casi siempre lo trabajamos con cemento fotopolimerizable. El material que utilizamos es obviamente de disilicato de litio, justamente por este requerimiento oclusal, ¿no? Nosotros tenemos pacientes que tienen un requerimiento oclusal y el borde incisal siempre está sometido a carga, y es por eso que trabajamos con un material de vidrio reforzado, ¿no? Eh, sí, sí, ahí lo importante, creo que tampoco, no, todavía no se le ha escuchado. Sí, igual ya faltan pocos minutitos. Igual quería también terminar esta parte con lo que se comenta mucho de cementación con resina precalentada, ¿no? Nosotros no seguimos mucho esta corriente de cementar precalentada carillas vestibulares, ¿no? Carillas vestibulares. Primero porque trabajamos con una restauración fina, ¿no? Y hay algunos reportes de microfracturas por diferencias de coeficiente de expansión. Hay algo que tomar en cuenta, es que cuando uno precalienta la resina, no es que la resina precalentada quede como un cemento, solamente disminuye su viscosidad. Y eso hace que tengas tú que presionar con mayor fuerza la carilla al momento de cementar, si no puede haber un problema de asentamiento. Y para esto, muchos que trabajan con esta técnica, la técnica demanda incluso un ultrasonido para cementar, para no esforzar por presión la carilla y que esto contribuya al mayor escurrimiento. Controlar muy bien la temperatura, la única manera es trabajar con un horno precalentado y hay que tener mucho cuidado con el tipo de resina para precalentar. Entonces es una técnica que, primero, que tiene que ser bien manejada y segundo, que, bueno, para eso ya hay un cemento, ¿no? La característica de un cemento es que tenga grosor de película fina, porque mientras más fina sea la película, la intimidad de los dos materiales, material sustrato, va a ser mejor. Y segundo, que tenga mayor resistencia a la tracción, ¿no? Esas serían las dos características de un cemento fotopolimerizable. Que tenga grosor de película fina, lo más fina posible, y que tenga un alto grado o porcentaje de resistencia a la tracción. Y los cementos fotopolimerizables hasta ahora han ofrecido eso. Por ahí veo cementación con resina flow. Bueno, antes lo hemos hecho, pues yo cementado con resina fluida sin problema. Acuérdense que la resina fluida tiene mayor contracción, no mayor estrés de contracción, tiene mayor contracción. Puede ser que no sea un problema, siempre y cuando el grosor de la carilla no sea muy translúcida, ¿no? Sino el color de la resina fluida más bien puede ser un problema en sí, ¿sí? Al final. Este,
Sí, 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 no hay ningún problema. ¿Cómo podríamos, por acá estoy leyendo aquí, cómo podríamos reconstruir dientes anteroinferiores atricionados? ¿Qué protocolo biomecánico exige? Eh, Hay que considerar mucho que hay incisivos inferiores que llegan a estar desgastados y hay que reconstruirlos. En este caso, la ventaja es que va a haber espacio, pero muchas veces si el desgaste del incisivo inferior se ha compensado, entonces no hay espacio, ¿no? Y si tú quieres generar espacio para la resina, pues vas a tener que desgastar, puede haber riesgo a sensibilidad y puede ser un problema. En la hora del cementado, ¿puede ayudar el material a reparar o corregir alguna falla? No, no, no. Acuérdense que es cemento y no tiene relleno. La resina precalentada tampoco, su función es parchar algunos huecos, porque obviamente si hay algunas deficiencias de sellado, simplemente se debería de repetir, ¿ok? Se debería de repetir la carilla. El primer se coloca del Syntac en el cementado. Esto del sistema de 3 pasos va a depender mucho de la cantidad de dentina que haya. Normalmente eh, se espera tener más esmalte que dentina, ¿cierto? En algunas zonas podrá exponerse algún poco de dentina y podemos ahí hacer un sellado dentinario al momento de la cementación. O sea, poner primer donde hay dentina expuesta. ¿Sí? Poner primer donde hay dentina expuesta. Pero si no hay dentina expuesta, entonces no es necesario el primer y nos vamos de frente a colocar el adhesivo, ¿no? ¿Cuál sería para usted el gol estándar en resina de cementación? Bueno, tenemos más experiencia con el cemento Variolin Aesthetic, ¿no? Variolin Aesthetic de Light Cure. Incluso tenemos un reporte para la empresa de, si me ayuda con el número de restauraciones cementadas, 630 piezas cementadas con Variolink Aesthetic LC, Light Cure. eh, y bueno, la tasa de supervivencia es mayor al 98%, ¿no? Eso es un trabajo que hicimos para Ivoclar. Sí, nos quedan 2 minutos. Entonces, a ver, eh, bueno, indicaciones para usar carillas palatinas, lo hemos mencionado. Primero, evaluar el caso de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo al diagnóstico, ¿sí? Y bueno, el cemento ya lo recomendamos. ¿Cuál es mejor la versión de adhesivo? También ya lo mencionamos. A ver, una por ahí más. Claro, adhesivos duales no. Acá todo es ligado a foto, ¿cierto? A fotopolimerizable. Siempre trabajamos con tanto cementos como adhesivos fotopolimerizables. Bueno, ya se va a acabar, entonces eh, para mí es un gusto haber estado acá compartiendo con el doctor Roberto y bueno, esperemos que todos estén bien en su casa, que exista paciencia en este tiempo tan difícil y que juntos podemos, podemos sobrepasar esta situación un poquito complicada, ¿sí? Entonces los invito a seguir leyendo y vamos a buscar otro tema para seguir complementando y nutrir con conocimiento, ¿ok? Listo, nos vemos. Buenas noches.